mis padres no hubieran querido que yo estudie en San Marcos de ninguna. Mis padres hicieron todo lo posible para que yo fuera a la de Lima, porque San Marcos estaba politizada. Yo tuve que lidiar con que a mí me ponen en un colegio público diciéndome, en un colegio así no te vas a quedar, o sea, vas a hacer otra cosa, vas a ser alguien, no como nosotros. La educación eventualmente te blanquea, Sí. pero no elimina el racismo estructural que existe en el Perú. Que va, es más, te diría que por lo menos en la escuela pública, mi experiencia es que la escuela te enseña el racismo. Nunca había visto una biblioteca, mi papá, pero le encantó leer. Y se enamora de mi madre, que es empleada doméstica, que ha visto las bibliotecas. Y ella le dice a mi papá, Jeremías, los libros no se tienen así. Los señores los ponen así y se colocan de esa manera. Y se llama biblioteca. Entre los dos construyen el mueble de la biblioteca mítica de mi infancia. Dos semanas y media, litros de café, 900 páginas y algo más. Eso es lo que me ha tomado leer El principio del mundo de Jeremías Gamboa, que finalmente, luego de muchísimo tiempo, ha aceptado venir al Buen Librero. ¿Cómo está, Jeremías? He aceptado porque no había tenido una invitación antes tuya, porque no tenía novela, ¿no? Han sido muchos años sin publicar. Eso me decías, ¿no? Exacto. O sea, Y ahora no he sí me has publicado invitado, yo nada vení inmediatamente a hablar contigo. a propósito de esto. ¿Cómo se escriben 900 páginas? ¿Cuánto tiempo te tomó? Se escriben, como decía Philip Roth, un escritor, que hay que escribir oración por oración, ¿no? Oración por oración, día por día. Sin darte cuenta, vas acumulando, vas en el año 3, 5, 6, y vas avanzando, ¿no? Al principio escribes para hacer algo y al final escribes porque ya no te queda otra. Y ya hay un momento en que no puedes renunciar, ¿no? A pesar de que tienes muchas ganas en muchos momentos, hay un momento en que simplemente tienes que darle final. ¿En qué momento te provocaba renunciar a continuar el proyecto? Porque, a ver, este es un proyecto que me dices te tomó 10 años. Así es, sí. Al final, sacando cuentas, fueron más o menos 11 años. A veces es por procesos internos del libro, a veces llegas a un punto y no sabes cómo seguir, a veces no encuentras la solución para una escena y te toma mucho tiempo encontrarla y te desalientas. A veces son temas que no vienen del libro, sino vienen del mundo, ¿verdad? En 10 años pasaron muchas cosas, en 10 años mi hijo cumplió 10 años, ¿no? En 10 años hubo pandemia, en 10 años pasan muchísimas cosas que te pueden desalentar o no, ¿verdad? A veces el ruido político, a veces problemas en casa, a veces crisis yo tengo una hija que crié en la adolescencia después de la pandemia, te obligan a parar y te preguntas qué sentido tiene estar escribiendo lo que estás escribiendo, ¿no? A mí lo que me pasó fue que yo empecé a escribir una novela y a mitad me di cuenta que faltaba otra etapa de la novela para terminarla y que conducía hacia la etapa de la novela y al tema central, ¿no? Que es la maternidad en un sentido. Y cuando terminé de escribir la primera versión, el Magma, tenía 2000 páginas más o menos en el año 2020, cuando se desata el confinamiento. Yo termino esa versión con felicidad y náuseas, porque no quería ver nunca una página más de esas. Y para salir de ese atoro escribo otra novela que es Animales Luminosos, ¿no? La escribo en unos meses, la publico y regreso nuevamente al manuscrito para llevarlo a su forma final. Pensé que me iba a tomar un año y medio, pero me tomó 3 o 4, la segunda versión. ¿Cómo se escribe? Esperando que ya la vas a acabar, ya la vas a acabar. Y resulta que no la terminabas, ¿no? Claro, porque de 2020 a ahora 5 años más. Así es. La primera gran victoria, y quizás la victoria, es haberla terminado, ¿no? La novela, bueno, es la historia de un chico que se va a estudiar a una universidad en Colorado, vuelve a su barrio, regresa a la casa materna, donde recibe la llamada de una profesora que va a detonar la trama posterior del capítulo 2 en adelante. Ujú. Pero ahí se nos revelan algunos rasgos de la personalidad del protagonista, ¿no? Por ejemplo, que él en algún momento no acepta su identidad, no acepta de dónde es. Tú fuiste también ese chico que no se aceptaba a sí mismo, no aceptaba su propia identidad en la universidad. Absolutamente. Yo nací bajo un mandato poderosísimo que era ocultar señas, porque eran vergonzosas, y viví así toda mi vida. Creo que ahí nació el tipo de escritor que soy, ¿no? Y hay varios recuerdos que generaron en mí
disonancias cognitivas que luego he tratado de elaborar a través del psicoanálisis y a través de la literatura. Lo primero es que yo era un niño que a los 6 años entra a la escuela pública y que era hijo de ayacuchanos, en un barrio que se pretendía criollo. Es un barrio velasquista, la unidad vecinal Tupac Amaru, un héroe de Velasco, hace una unidad vecinal. Mis padres llegan a esa... Esto es San Luis, Esto es en San Luis, cerca de La Videna, donde entrenan la selección nacional. Y un lugar predispuesto a la derrota, además. un lugar predispuesto a la derrota, como Tupac Amaru, ¿verdad? El propio Tupac Amaru, ¿no? Por el que sufrí años, porque todos los aniversarios de mi colegio se recordaba cómo lo descuartizaron, cómo lo maltrataron, etcétera, cómo falló esa revolución, esa revuelta de Tupac Amaru, ¿no? Sí, completamente. Yo me acuerdo que mis hermanas también vivieron eso, porque era un barrio criollo. Probablemente no era tan criollo como uno creería. Probablemente en todas las casas había purimeños, huancavelicanos, huanuqueños que ocultaban sus señas por el mandato ya de la sociedad, que es mejor siempre tratar de ser lo más limeño posible para obtener una serie de beneficios, ¿no? Podríamos hablar de eso seguramente más adelante, pero yo a ese añadido, a ese asunto que ya mis hermanas compartieron conmigo, se añadió un tema fuerte que fue la aparición del Sendero Luminoso, ¿no? Hay una historia bien interesante que me cuentan mis hermanas. Una día llegó mi abuelo, mira estas cosas que te puedo contar. Llegó mi abuelo de Ayacucho con un carnero, ¿ya? Y se lo regaló a mi papá y a mi mamá, con lo cual más o menos les dio la némesis porque todo el barrio se iba a enterar que ellos eran andinos. Lo peor que podías tener un carnero en un jardín. Y el carnero balaba y salió un día disparado por la casa. Y yo creo que Ah, lo ahí trajo vivo. lo trajo vivo, claro. Es una imagen que yo uso en la novela, un carnero que lo traen también al protagonista de mi novela, que se llama Domingo. Las niñas le ponen ese nombre, pero un carnero que para ellas es una ilusión. Tener un carnero es algo más extraordinario que tener un perro. Pero en el Perú de los años 70, tener un carnero significaba que eras andino, ¿no? Entonces mis hermanas empiezan a sentir los primeros indicios de esta discriminación, pero yo ya fue mucho más brutal porque yo tuve que pasar la infancia en la época del Sendero Luminoso. La imagen del senderista era un campesino con una bolecoca, una mamacha, con un vestido andino, una pollera, una jigya. Esos eran los enemigos del país. Entonces mis padres nunca me alentaron a decirle a mis amigos que nosotros éramos ayacuchanos. Y ellos incluso ocultaron las señas ayacuchanas. No hablaban en quechua nunca, escuchaban guayno solamente cuando estaban muy ebrios. Hablaban en quechua solo para hablar de cosas de sendero, cosas sexuales. De manera que yo viví ocultando mi ayacuchanés en el colegio. Cuando entro a la Universidad de Lima, oculto mi escuela pública en el colegio. Una anécdota que recuerdo muy bien es estar entre chicos de la de Lima y todos comentan, por ejemplo, aquel castigo que todos compartían, que cuando tú no hacías las tareas o no estudiabas, tu padre te decía, te voy a quitar el Atari, te voy a quitar tal cosa. Y cuando no obedecías, te decía, te voy a meter en un colegio público. Y entonces los chicos decían, ah, no, me tengo que poner a estudiar. Y eso lo contaron una vez en grupo, yo estaba ahí y yo me he reído con ellos sin tener la capacidad de decir, chicos, yo estudié en un colegio público, lo oculté, ¿verdad? Pero te chocaba. Era raro, porque mi mandato, el mandato recibido por mis padres era, no seas como nosotros, sé alguien. Con lo cual, esto lo he visto luego ya en el diván, con lo cual ellos me están comunicando que ellos son nadie. Ningún niño crea estos mandatos se dan y son rígidos. Y bajo estos mandatos creo que la educación era al principio la llave para blanquearte, para ser otro, ¿no? Mi protagonista vive eso de una manera brutal, con un esfuerzo sobrenatural. Pasa de la escuela pública a a la universidad privada por sus méritos y termina haciendo una maestría en Estados Unidos y seguramente proyectando un doctorado en una universidad Ivy League. Sin embargo, eso fracasa. Fracasa porque tú no puedes seguir avanzando mutilado y cuando ese modelo termina, digamos, colapsa, él regresa al Perú. Ahí empieza el principio del mundo, la novela, de manera escénica. El personaje regresa a la casa de su madre porque no le ha bastado alguien que él tiene que llenar y que no tiene fin, ¿sabes? O sea, necesitas un título y luego necesitas otro y luego necesitas otro, ¿verdad? Alguien probablemente sea alguien que se acepte, ¿eh? Alguien probablemente sea alguien que nombre sus heridas o que te cuente las cosas que yo te estoy contando ahora, que yo era incapaz de contar a los 20 años. A Y, y- eso y- y puedo quería, contarlas porque las he escrito en literatura, a ¿no? eso quería ir, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te negaste a ti mismo antes de empezar a narrarte, ¿no? Muchísimas veces, muchísimas veces. Y de hecho, cuando yo empiezo a escribir mis primeros cuentos, eh, precisamente porque tenía esa bola de pelos adentro para contar, es que a mí me costó tanto empezar a escribir. Me he dado cuenta después, ¿no? De hecho, una crítica que yo recibí a Punto de Fuga era que siendo yo de un barrio obrero, mis personajes siempre son periodistas mal viviendo Miraflores, mal viviendo
Sobre todo Miraflores, San Isidro. ¿Por qué no contar el barrio? Me costó muchísimo a mí contar el barrio. Tuvo que pasar, luego de Punto de Fuga, a contarlo todo, en donde la vida del protagonista empieza cuando los amigos poetas de la de Lima lo aceptan, cuando los editores blancos de Caretas y Somos lo aceptan, pero aún me costaba contar esa parte que por mandato yo había recibido que tenía que ocultar. Otra imagen brutal de mi infancia es haber visto a mi padre, un lector total, un hombre que leyó y lee toda su vida, quemando sus propios libros, porque tenía libros de Mariátegui, libros de Bakunin o Marx, y estaba aterrado de que siendo el ayacuchano, ¿verdad?, pudieran meterlo a la PIP, que estaba muy cerca de mi casa, en la urbanización Apolo, ¿no? Entonces, claro, yo recibo desde el inicio la necesidad de guardar el secreto, ¿no? ¿En algún momento te dijeron terruco estando en el colegio o te señalaron de esa manera también? En el colegio no. Sí escuchábamos eso a veces cuando el guay no sonaba en la noche. Algunos vecinos podían gritar, sí, terruco, ¿no? Eso sí pasaba, ¿no? La sospecha se instaló muy fuerte. Yo recuerdo cuando terminé la universidad y mandaba mis primeros currículums, mis primeros currículums, en educación nunca ponía educación Colegio Nacional Tupac Amaru, ¿no? Empezaba Universidad de Lima, ¿no? O sea, porque era un lastre. Y porque en la Universidad de Lima mi experiencia, y eso le pasa también a mi protagonista, no servía de nada, no generaba ningún sentido. A mí me ha pasado mucho que cuando yo le decía a alguien, las primeras veces estudié en un colegio público, nadie te preguntaba qué colegio. Es como Es ser automáticamente anónimo. como estar en como en un gran vagón de niños anónimos o invisibles, ¿verdad? Que no le importan a nadie, ¿no? Este, luego, con el tiempo, algunas personas me contaron que, por ejemplo, las chicas de colegios privados llamaban a los chicos así, chicos de otro colegio. Incluso cuando eran chicos no de colegio público, pero es como de este tipo de colegio que no está dentro del repertorio, digamos, de la clase media, media alta, a la que el mandato de mi familia me llevó. Yo entré a San Marcos primero, al programa de historia. Entré a San Marcos bastante bien ubicado. Entré en primer lugar a mi primer intento, 3 meses de salir del colegio, en la promoción en la que estudió José Carlos Agüero, por ejemplo, que es una figura prominente de esa promoción en San Marcos. Mis padres no hubieran querido que yo estudie en San Marcos de ninguna. Mis padres hicieron todo lo posible para que yo fuera de la de Lima, porque San Marcos estaba politizada, ¿no? Entonces, hay un tipo de escritor que es el escritor del mandato, ¿no? Y yo era claramente una persona del mandato. Yo creo que la literatura te permite a ti darte cuenta qué tipo de persona eres, cuál es tu carga, cuál es tu asunto y la tratas, ¿no? Por ejemplo, Gabriela Wiener escribe a Tusparia sobre el mandato de unos padres de izquierda que hablan de la revolución, la meten en un colegio ruso, ¿no? Ella tiene que lidiar con eso. Yo tuve que lidiar con que a mí me ponen en un colegio público diciéndome, en un colegio así no te vas a quedar, o sea, vas a hacer otra cosa, vas a ser alguien, no como nosotros. Cada quien tiene que hacerse cargo de su nudo o su asunto cuando se vuelve escritor, ¿no? La educación eventualmente te blanquea, Sí. pero no elimina el racismo estructural que existe en el Perú. Que va, es más, te diría que por lo menos en la escuela pública, mi experiencia es que la escuela te enseña el racismo. De hecho, eso ocurre también en mi novela, ¿no? O sea, Hay un momento, Ujú. te voy a interrumpir acá. La profesora, que es mi personaje favorito, Marina, Marina Montemayor, sí. hace una obra por el Día del Campesino. Ujú. Nadie quería ser el indio. Hilda, no es Marina. Hilda. Es Hilda Berroa, la profesora siguiente. Claro. Porque Marina Montemayor, que es una mujer que se dedica a la enseñanza por un motivo que se descubrirá en la novela, es una mujer extraña para, digamos, el docente promedio. Ella más bien los hace actuar de bohemios en una actuación por el Día de la Madre y los hace actuar a los protagonistas de Bolognesi y Salvo. Pero cuando ella se va, la segunda profesora que los recibe en la primaria alta, se llama ahora, pide que memoricen un poema de José Santos Chocano sobre el Día del Indio, y hay un momento en que ella les dice que va a escoger al indio, y les pide a los hombres que se pongan de pie. Y los hombres se ponen de pie aterrados, todos, porque nadie quiere ser el indio, ¿verdad? Escoge a uno, la bala pasa cerquísima al protagonista, y a ese uno no lo van a dejar en paz toda la primaria, ¿no? Esto es estigmas de Goffman en estado puro, ¿no? O sea, Total. porque además le marcan la vida a ese personaje, Así es. que además ya tenía determinadas características, y uno se pone a pensar, Así es. ¿por qué elige justamente a este chico Eso es interesante porque para que sea el indio? en la novela ¿no? justamente el narrador que está recordando todo eso con dolor y con humor también, dice, ¿por qué él, si él era
no era tan oscuro como tal, tenía la nariz ganchuda, pero no tanto como tal, tenía los pómulos prominentes, pero no tanto como el otro. Él era la suma. Y además tenía un acento andino. La profesora fue mimética. Ahora escogería el más blanquito, si es que hacen ese poema. Pero claro, lo que ocurre ahí es una cosa muy peruana también, que está junto a la educación, ¿no? Que es, como nosotros no fuimos escogidos los indios, vamos a sacarle la mugre al indio porque así nos libramos de la sospecha que tenemos de ser indios, ¿no? Y a este personaje, Rubén Flores Urichaki en la novela, lo martirizan toda la primaria, ¿no? Hasta que desaparece, ¿no? Eso es muy común en las escuelas, por lo menos en las públicas, que es mi experiencia, y eso los profesores lo hacían, ¿sabes? Lo tramitaban, trataban diferente a los blancos. Yo recuerdo muy bien a profesores tratándonos a los blancos, porque yo era blanco en mi colegio público, con apellidos y tal, ¿no? Con nombres propios, más bien, y a los otros con apellidos. Esa marca estaba en la escuela y se enseña en la escuela, ¿no? Y te va formando para el país. Ahora, mi personaje, es verdad, no aprende el racismo solo en la escuela, lo tiene adentro porque su madre lo tiene y su padre también, ¿no? Y lo practica de manera indirecta porque, digamos, el racismo también se enseña desde la sumisión, ¿no? ¿Cómo así? O sea, es decir, por ejemplo, si tú tienes padres, o sea, que te dicen oculta tus raíces, no seas Claro. auténtico, hipoteca tu identidad para que puedas sobrevivir, entonces de algún tipo de forma te están enseñando a que te Te están enseñando la ideología alienante. central, por supuesto, claro que sí. Y uno va descubriendo herramientas de ese mandato durante tu crecimiento. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo no he ensayado todavía esto ahora, a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando hay personas que me han conocido, hace muchos años ya, ¿no? Antes de ser una figura más o menos pública, y yo en silencio me veía más cholo que hablando. Decía, Ujú. oye, habla bien, ¿no? Oye, habla bien, ¿no? ¿En algún momento alguien te dijo que eras un traidor de clase? De clase no, de clase no, al contrario, yo he sido durante años el ejemplo para cierta gente de que el pobre es pobre porque quiere. Porque yo con un esfuerzo descomunal realmente tuve que mantener una beca casi 5 años en la universidad, tenía que ser el primer lugar o entre los 5 primeros lugares de la Facultad de Comunicación en la de Lima, y había gente que decía, ¿ves? Allí tienes a Jeremías, que estudia, porque él quiere. Los pobres son pobres porque quieren. Yo en esos años no decía nada, como cuando hablaba de la escuela fiscal y yo no decía nada porque no, era un chiquillo aún, ¿no? Pero ahora me doy cuenta perfectamente que eso es absurdo, ¿no? Que la cancha es desigual totalmente, ¿no? Y que en verdad era la excepción que confirma la regla. El pobre Pero no es pobre porque quiere, es porque no le dan una educación suficiente, ¿no? claro, pero por ejemplo, el protagonista de la novela en algún momento se ve enfrentado por su propio amigo de la Ujú, infancia ujú. y este le dice, tú no volvías al barrio porque nos veías como poca cosa, Así es, nos veías como menos. así O es, sea, te blanqueaste y te así es. olvidaste automáticamente de quién eras en realidad. Así es. Y hay que decir que ese amigo que se llama Sabino Zárate, a mí me parece que está mucho más sano mentalmente que el protagonista. El protagonista está muy mal mentalmente, realmente ha sido difícil porque el desplazamiento con un mandato tan rígido de ocultamiento y mutilación implica perder muchas cosas. Perder afectos, perder iniciaciones sexuales, perder romances. Hay que decir que hay un triángulo amoroso en la novela y que estos dos amigos, Manuel Flores y Sabino Zárate, eh, les gusta la misma chica, pero Manuel Flores ni siquiera se ha permitido decirse que le gusta. Porque la chica, creo yo, se parece mucho a su mamá. Y su mamá le ha dicho, no seas como yo, no consigas a una chica como yo. Entonces, el personaje más importante de la novela, claramente, que es Manuel Flores, es una persona mutilada. Y Sabino es, en ese sentido, una némesis extraordinaria, porque es un pata que no se desplazó, que se ha quedado viviendo en la misma casa en la que estudió desde la primaria, ¿verdad? Que es un electricista, un luminotécnico, y que sin embargo uno siente mucho más completo y mucho más alguien que el propio Manuel, que se ha ido a buscar ser alguien hasta Nueva York, ¿verdad? Y cuyo malestar no lo ha abandonado, ¿no? Entonces creo que la novela es precisamente la recuperación de todo eso que se perdió, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Los personajes femeninos son quienes carrean la novela y claro, los hombres más bien vienen a ser de cierto modo la amenaza, ¿no? Pienso también en cómo este personaje es interpelado primero por su profesora, que le recuerda cómo es que llegó al colegio y demás, y luego él con esos cuestionamientos va e interpela a su propia madre. Ujú.
Y esto me parece hasta inconscientemente pedagógico, porque literalmente le tiene que sacar con cucharitas las palabras hasta que en un momento la madre ya no puede más y le dice toda la verdad. Ujú. Yo no quería que vayas a tal barrio porque yo crecí ahí. Ajá. O sea, yo te hice así porque quería Así evitarte es. el dolor. Así es. Y el El dolor, que ella recibió. y el dolor es la negación de las propias raíces. ¿No te pasó esto en la vida Totalmente. real también con tu propia Absolutamente. madre? Absolutamente. No de una manera tan brutal como el protagonista, porque hay que hacer literatura, pero una parte sí, sin duda. Porque yo tengo la impresión que los migrantes en la sociedad criolla reciben tal cantidad de maltratos que cuando imaginan el futuro de sus hijos o lo sueñan, no todos, pero una gran mayoría, sueñan a hijos otros, que por su posición más occidental dentro del esquema de la sociedad colonial o postcolonial en la que vivimos, les permita recibir menos humillaciones. Tengo que decirte que en mi vida es evidente, porque he hablado con mis dos padres, mis padres fueron muy maltratados en la Lima desde que llegaron siendo ayacuchanos. Mi padre fue mozo y mi madre fue empleada doméstica. Fueron muy maltratados por los criollos, por los peruanos. Los Ujú. peruanos maltrataron mal a mis padres. Mi madre encuentra un lugar de respiro y construcción de la identidad con unos palestinos que vivían en la calle Jorge Chávez en Miraflores. Los señores Cávar se llaman en la vida real, hay que decirlo. Emilia y Carlos Cávar. La tratan como un ser humano, dice mi mamá. Mi padre, que era un mozo guapísimo, que mi mamá hubiera soñado que yo saliera con la cara de mi papá, pero lamentablemente para ella salí con la cara de su papá, de mi abuelo materno, y mi madre, como los personajes de Toni Morrison, cruzaba los dedos para que sus hijos salgan a mi papá y no a ella. Hay una autoaversión bestial y tremenda. Mi padre encuentra un lugar con los argentinos de unos restaurantes que lo emplean a él como mozo, con los que y que lo tratan muy bien, porque son argentinos, no tienen el terror de tratar bien al andino y ser un poco más andinos. Creo que ese es el asunto de la sociedad colonial. Y mi padre se organiza ahí al punto que habla con un acento levemente argentino y adora a Borges y adora a Sábato. Y yo lo he llevado a Buenos Aires, donde fue inmensamente feliz como en Disneylandia, ¿no? Es decir, ahí hay dos personas heridas por la sociedad colonial que cuando tienen hijos lo que sueñan, y es absolutamente entendible, pero tiene consecuencias psíquicas para los hijos, es que no sean como nosotros, para que no sean maltratados. Si sacan esos ojos azules, ¿verdad? De mi tío tal y la piel de mi tío más blanco, los van a tratar mejor. De hecho, la señora que emplea a mi mamá le dice, cásate con ese hombre, por mi papá, porque si tus hijos salen como él, van a poder trabajar en un banco, ¿verdad? Y mi mamá imprime sobre nosotros una mirada que muchas madres peruanas imprimen sobre los mestizos de esta sociedad, ¿no? Dos cosas hacía mi mamá. Miraba si nuestros ojos eran azules, a ver si salían como el abuelito tal, el tío tal. Los tres la decepcionamos, aunque mis hermanas tienen ojos medio caramelo, cosa que alegró a mi mamá, yo no. Y lo otro es darle la vuelta al cuerpo del niño para ver si tiene la mancha mongólica, ¿no? O sea, sobre el cuerpo del nacido ya hay un doble movimiento bastante esquizofrénico, tengo que decir. ¿Saldrá rubio o me sale indio? ¿Verdad? Esa cosa es justamente esperar que el indio sea otro para gritarle. Esa cosa justamente es lo que hace cuando tú descubres al cholo en la habitación, le gritas cholo para dejar de serlo. Es una especie de ranura, de grieta constitutiva de la psicología, ¿verdad? Quizá nacional, que mi personaje empieza a desmontar a través del colapso del mandato. Nuevamente volvemos a la primera página. He colapsado, no doy más en Estados Unidos, tengo que regresar y replegarme para entender qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, claro, ha habido sobre mis ojos, sobre todo en mi caso, ¿no? Un mandato muy poderoso y una decepción muy poderosa, ¿no? Yo contaba en la presentación, mi mamá se fue de este mundo convencida de que yo era una persona fea, ¿no? Mi padre le decía, pero no es feo, fíjate, ¿no? Ha tenido éxito, ha tenido... Y mi mamá le decía, es brillante, habla bien. Ya los padres no se pueden revertir. Lo que podemos hacer los hijos es entender con diferentes herramientas, ¿no? En mi caso, la lectura de los ensayos, la lectura de la literatura, la escritura de la literatura, para que mi hijo, por ejemplo, no reciba eso. Curiosamente, mi hijo ha sacado mis ojos y me encanta.
Qué fuerte esto. Fuerte, ¿no? Yo creo que por eso me demoré tanto en escribir, por eso empecé a publicar tan tarde. Y creo además algo más, que en Punto de Fuga mis personajes huyen justamente. Ahora lo he entendido recién, ¿sabes? Eso es lo maravilloso de escribir literatura. Y en contarlo todo, la lucha es por una voz. Pero en contarlo todo, Gianfranco, yo nunca uso la palabra cholo. Uso la palabra mestizo. Y a Gabriel Lisboa lo marginan. Y Lisboa no estudia lo racista que es él. No estaba en condiciones yo aún. 18 años de psicoanálisis me han permitido al final decir Ayacucho, decir San Luis, decir Tupac Amaru, decir calles Tungazuca, Quiquijana. Por eso en la novela San Luis aparece en la página 400 y Carhuán, que el pueblo de la madre, aparece en la 700, porque la novela también registra lo difícil que es nombrar aquellos lugares que te avergüenzan, ¿no? Mencionas que la palabra mestizo la utilizaste en En contarlo todo, así es. pero aquí sí se utiliza ya la palabra cholo. Cholo, un huevo. No paro de usar la palabra cholo, serrano, perrachola, todo. ¿Con qué tiene que ver de pronto el uso de las palabras como tal? Porque claro, mestizo es un comodín. Es un comodín, claro. O sea, para no decir la palabra tal como Es que Lisboa era un mestizo, ahora me doy cuenta, mira, hablando contigo, Gabriel Lisboa era un mestizo en Caretas, en que se llamaba Proceso, ¿no? Era un mestizo, estaba medio, ¿sabes? Pero si Lisboa hubiese dicho, mis padres son ayacuchanos, en su cita con el personaje de la familia que lo discriminó, ya es un cholo de mierda, ¿no? Ujú. Acá sí hay toda esa gradiente completa, porque la literatura, David Grossman decía una cosa maravillosa, decía, la literatura es el lugar en el que el escritor avanza dolorosamente a abrazar las palabras que más le duelen y que curiosamente son las que lo constituyen para con ellas nombrar el mundo. Las palabras que yo no podía eludir si hacía una literatura seria y honesta eran esas. Yigya, Cholo, Carhuanca, Pujas, Ayacucho, Vilcajomán, Terruco, Serrano. Y las uso con enorme libertad y creo que genero páginas con valor, con ellas, ¿verdad? Y ahora nadie me puede decir cholo de mierda. O sea, qué descubrimiento, mira, 900 páginas en las que digo que soy un cholo. Claro. O sea, ya no, ya, en ese sentido ya nadie me va a poder cholear. Y lo digo porque todavía a muchas personas les cuesta decir la palabra y han utilizado la palabra cholo como símbolo de emprendimiento o también de evasión de responsabilidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú dices, tú eres un cholo emprendedor y todo depende únicamente de ti. Esa es una disculpa para un sistema que está mal diseñado y que es desigual y que sigue generando brechas, y en la educación se ven todavía mucho más marcadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tantos nos asumimos como cholos en determinadas circunstancias y en otras no? ¿No? Totalmente, ¿no? Es una mirada bien selectiva esa, ¿no? No solo eso, yo creo que hay una ansiedad peruana constitutiva que yo la llamo el efecto Selig. Tú eres más cholo a ciertas horas del día y en otras en función de un mecanismo relacional. O sea, tú te levantas en la mañana y estás en un sitio donde hay puros blancos y de pronto te sientes un poco más cholo que en la tarde, en donde de pronto te subiste al carro y se te cruzó alguien y una paisana y la choleas. Ahí te sientes más blanco. Ese no saber qué eres genera una ansiedad bestial, creo, en la sociedad colonial en la que estamos, ¿no? Alguien necesita siempre alguien a quien pisar. Así es. Y siempre va a haber alguien. Y siempre también va a haber la sospecha de que alguien te va a pisar. Lo cual vuelve todo tremendo, ¿verdad? Claro, se convierte la sociedad ya no en una construcción colectiva, sino en un campo de batalla. Que tiene una lucha que yo he tratado de plantear en la novela que es psíquica. Es decir, tengo la impresión de que en la literatura peruana, en mucha de ella, muy valiosa, se ha hablado del asunto de manera exterior. Este cholea a este maltrata a este, ¿no? Pero aquí yo al usar una primera persona narrando en pasado todo lo que ha pasado, está revisando ese fenómeno psíquico y está revisando su lado colonizador y su lado colonizado dentro de él. Él también es un racista. Manuel Flores Amaro es un racista y es víctima de discriminación. Y yo ya había descubierto, mientras escribí esta novela y estaba pensando que estaba haciendo esto, lo había descubierto en otras obras que hay que señalar. ¿Ah? El arranque del libro De dónde venimos los cholos de Marco Avilés es notable porque empieza cuando a Marco lo discriminan en una discoteca. Pero luego él cuenta con un valor, porque se necesita valor para hacerlo. Él cuenta cómo ellos, no sé si es en San Juan del Urigancho o tal,
Ellos discriminan a una empleada andina. Ellos. Eso me parece valioso. O Gabriela Wiener, que es maltratada como cara de guaco en toda su escuela, y sin embargo cuenta cómo cuando estaba en el colegio quería que la recoja su papá, no su mamá, porque su papá era más blanco, para que sus amigos sientan que es un poco más blanco. Se necesita un valor para decir eso. Es decir, y yo creo que en mi novela eso está, a través de la ficción, por supuesto, señalado. Mi personaje hace cosas impresionantes en la secundaria, acosa, hasta te diría, podría violentar a una persona del turno noche en un momento, y se necesita un valor, ¿no? Un cierto tipo de valor para poder nombrar esas cosas y decir, yo he estado en los dos lados, yo sigo sin resolver el asunto, pero lo estoy elaborando, ¿verdad? Y Qué creo que la novela fuerte en ese eso. sentido es una invitación a que el lector elabore sus propias ansiedades con el tema, ¿no? De la educación y del racismo, ¿no? Porque pienso, ¿no? O sea, tú mencionas ahora a Marco Ujú, y pienso que la discriminación en una discoteca que está colocada en forma de cartelito diciendo este local se reserva el ujú, derecho de ujú. admisión. Uno no sabe qué tan cholo es hasta que se enfrenta a ese cartel. Así es. Uno no sabe, por ejemplo, yo lo comentaba con la novela anterior en una entrevista, ¿no? Hay mucha gente que ha choleado de lo lindo en el Perú, pero cuando pasa el control migratorio para entrar a Nueva York o a Londres, te das cuenta, no estoy comparando los niveles, Yo recuerdo, por pero ejemplo, una sí. escena muy marcada. Acababa de ser el 11 de septiembre y mis papás y yo fuimos a Estados Unidos de vacaciones a visitar a la familia y en un determinado momento y con total impunidad, el guardia americano dice en su español masticado, peruanos y colombianos un paso al costado. Mm, En ese momento dije, manja. En ese momento dije, ¿por qué? así es, Y claro, a mi viejo le desarmaron hasta el tensiómetro claro. para ver si es que traía algo, ¿no? Pero ¿por qué peruanos y colombianos? Es la primera vez, creo yo, Ajá. en mi vida que me cuestioné si tenía algo de malo ser peruano en un país como Estados Unidos, ¿no? Ahora alguien como Donald Trump estaría orgulloso de esa acción de Sin repente, duda, ¿no? claro. Sí, Pero todos en algún momento descubrimos eso es eso, bien más, menos, marcado, ¿no? primaria, secundaria, todos terminamos descubriendo eso. Y cuando el personaje vuelve y conversa con Sabino Zárate, la conversación es una conversación de psicoanálisis bestial, ¿no? Porque Sabino le hace recordar un montón de cosas vergonzosas en las que han sido victimarios ellos, ¿no? Todo esto es una violencia, creo yo, que recibimos de este mandato de supervivencia que nos exige justamente mutilarnos para ser más blancos, ¿no? Esta entrevista va a salir a portas del Día del Maestro. Ujú, Sabemos que a nosotros dos nos ha tocado en suerte también tener un maestrazo como Jorge Eslava, ujú. que le mando un fuerte abrazo. Feliz día, maestro. Me hubiese encantado tenerlo aquí hoy. Lamentablemente hoy día era su última clase en la Casa de la Literatura Peruana. Por Ujú. eso no pudo estar aquí. Eh, ¿Qué tipo de profesor quisiste ser tú cuando te tocó enseñar, con todo lo que te ha tocado vivir? En ese sentido me parezco mucho al Manuel Flores de las últimas páginas de mi propia novela, ¿no? La mezcla de lo mejor de todos, ¿no? Sí. Y ahí, por ejemplo, yo, para hablar de mí, ¿no? A mí me ha interesado mucho trabajar con la ilusión que tenía mi primera profesora, la que me enseñó a leer y escribir, Graciela Monteagudo, de gallegos en la vida, ¿no? Real. Luego tuve grandes profesores en la de Lima, muchos muy buenos, entre ellos Jorge. Eh, y luego, como profesor de literatura, profesor que guía, yo soy tan neurótico o intento imitar a Peter Elmore, que es el profesor que me enseña a leer a mí en Colorado, y abrir la lectura de los otros y acoger lo que los otros traen, como lo hacía un profesor mío que se llamaba Juan Pablo Dabove, que ya falleció, y había otro que se llama Siglo de Oro, que se llama Julio Baena, que era impresionante su vigor, ¿no? Entonces yo creo que me encontré en algún momento siendo profesor y trayendo lo mejor de ellos, ¿no? Ahora, De todos estos son Jorge, profesores de de Peter. la... Muchos son de la maestría, muchos son de la universidad. Y de la escuela pública ninguno, aparte de Marina. Solamente mi Marina Montemayor, Graciela Monteagudo. Después te diría que no he tenido profesores interesantes. Tuve uno en cuarto de media que se apellidaba Velasco, no sé el nombre, y que enseñaba literatura peruana. Y con él analizamos algunos poemas de Guren, de Vallejo, y me acuerdo que cuando yo
En un momento le hablé de lo que podría significar la niña de la lámpara azul. Él me dijo, Gamboa, ¿usted ha estudiado crítica literaria? Le digo, no, es un chico de cuarto de primaria de colegio público. Pero ellos hicieron algo también muy importante y también ocurre en mi novela. Y esto te va. Lo que ocurre con Manuel Flores es que la madre cree en él. Mi madre tenía un mandato bestia, es cierto. He tenido que desmontarlo escribiendo literatura. Pero creí en mí profundamente. Mi madre era Olimpia, hablándole a Alejandro el Magno. Tú vas a llegar a donde te dé la gana. Eso mi mamá me lo transmitió, a veces de maneras un poco salvajes, un poco. Eh, pero hay una fe que la profesora conecta. En mi vida, por ejemplo, siempre ocurría que mi mamá me comentaba que Graciela Monteagudo, mi profesora real, y ella hablaba del alcalde de San Luis. Yo era un niño aprovechado, yo era un niño... Eso está en la novela. Yo llegaba con mis huevos duros bien hechos y mi comida y mi chompa que mi mamá me tejía, había dormido bien, en mi casa no había violencia doméstica ni nada, era maravillosa. Llegaba atentísimo a recibir las clases y a adorar el proceso de aprender. A mí me encanta aprender, me encanta enseñar. He tenido grandes maestros, me encanta ser un buen profesor. Pero había una ilusión que tenía mi madre en mi futuro, que tenía tintes oscuros también, sea alguien, todo lo que hemos hablado, pero también que logre, ¿sabes? Un conocimiento que ella no tuvo, porque mi madre, hay que decirlo, mi madre fue analfabeta hasta los 18 años. Mi madre migra de Ayacucho a Lima por alfabetizarse. Mi padre migra por miseria absoluta. Mi madre no. Había una diferencia entre los dos. Mi mamá tenía un padre que era gobernador, era juez en su pueblo, el pueblo de Carahuanca, y tenía caballos, vacas, que esa es una diferencia bien poderosa en los Andes. ¿Cuántos caballos, cuántas vacas tienes? Mi madre migra porque no le educan por mujer y migra para alfabetizarse. Y para alfabetizarse pasa 1000 penurias en diferentes casas criollas hasta llegar a la casa de estos míticos palestinos de apellido Cávar, ¿verdad? Entonces, mi madre creía en mí y mi profesora creía en mí. Cuando esas dos ilusiones se juntan en el primer día de clases, ese niño está alumbrado, ¿verdad? Y eso le pasa a mi Manuel Flores, ¿no? Tanto en Marina como Candelaria, la madre, el mar y el fuego, Candelaria y Marina creen en el niño. El niño va a ser capaz de llegar a Nueva York. Y es capaz. Pero ¿a qué costo psicológico? Ese es otro tema que la novela, ¿no? Pero yo he notado en mí y en mis hermanas una fe de mis padres en nosotros, siempre. Algo que a mi padre no le pasó con su padre. Su padre maltrató mucho a mi papá y lo humilló. Cuando mi papá era el mejor alumno en su clase, llegaba y su papá le decía, no creo en ti. Eso es mentira. Tremendo. Eso ya lo contaré en otra novela. Pero mi papá felizmente no hizo conmigo las cosas que le hicieron. Como en el poema de Sharon Oates, ¿no? Gracias por no hacer conmigo las cosas que hicieron. Entonces, ellos siempre creyeron en mí. Cuando yo les dije quiero estudiar en la de Lima, ellos creyeron en mí. Dijeron, ya, ¿has entrado a la San Marcos? Ya, buscaremos una beca, hipotecaremos la casa, creemos en ti, ¿no? Esta es Y una enseñanza sartreana, ¿no? O sea, el ser humano es todo lo que hicieron con sin él. duda, no hay nada que hacer. ¿Con qué ha hecho su obra Vargas Llosa? Con el padre que apareció de golpe, hizo un golpe de estado en su casa y entonces Vargas Llosa trató de matar a su padre toda su obra. ¿Con qué ha hecho su obra Miguel Gutiérrez? Con toda la violencia salvaje. Cada quien se hace cargo de lo que hicieron con uno, sin duda. A mí me dieron un mandato. Y la novela mayor que yo he escrito, la más ambiciosa, no sé si estará bien o mal, o lo que yo pueda hacer, tenía que desmondar ese mandato y entender al Perú desde ese mandato, que era femenino y que era en parte enloquecedor y en parte de un cuidado y una fe increíbles. Entonces, claro, cuando unos profesores creen en ti y te contagia un entusiasmo, tú estás listo, alumbrado para empezar en el mundo. Eso es lo que les pasa justamente al grupo de chicos que Eso es lo que les pertenecen al coro, son inspirados por esta por figura. esta figura. En la secundaria, ellos tienen un profesor del coro que les hace ver que juntos pueden lograr cosas. Lo decía en este podcast muy exitoso Jorge González. Si tú le dices a un niño que es un genio, se lo va a creer y lo va a hacer. Si tú le dices que es un bueno para nada, lo va a hacer. Entonces, en la novela, los alumnos son, en esa primera escena en la que el personaje ve luces, son iluminados por la mirada de los profesores, por la fe de los profesores. Y mi personaje es mirado por este director del coro en grupo. Y luego estudia en una academia que se llama Bolognesi, donde un profesor de economía les miente diciendo que es profesor en la de Lima. Él descubrirá después que no era profesor en la de Lima. Pero cuando él le pregunta a este profesor si puede entrar a la de Lima, este profesor dice, claro, flaco, tú puedes entrar a la de Lima. Eso es importantísimo. Y eso es importante para maestros de escuela regular o de estudios regulares y para los maestros de la vida. Jorge siempre creyó en mí. Cuando yo le traía unos cuentos lamentables, rígidos, él creía en mí.
Él fue el que me dio una entrevista a Lou Reed que me destapó a mí, me permitió encontrar mi voz y escribir y contarlo todo. Lo mismo puede decir de Vargas Llosa. Si alguien te dice a ti, creo en ti, creo que lo vas a hacer, de pronto eso te permite a ti ser, ¿verdad? Yo creo que en la novela ese es el circuito de electricidad que permite la luz en medio de la oscuridad del manto peruano, que es tremendo y que es una sociedad terrible, ¿no? O sea, qué iluminador esto, ¿no? O sea, yo no sé si Jorge se haya dado cuenta de cómo nos ha cambiado la vida a Sin duda. muchísimas personas, ¿no? Sí. Él el otro día me estaba diciendo, ¿no? Yo veo ahora tus entrevistas y yo digo, miércoles, yo le enseñé. Y luego pienso en Angie, que es editora, y digo, yo le enseñé. Y digo, todos mis alumnos, al menos los que se convirtieron en los más cercanos, de alguna manera u otra terminaron ejerciendo oficios afines a mí. Bueno, esta entrevista es el mejor homenaje que Jorge puede recibir, porque yo también he sido su alumno, soy escritor como él, y tú haces docencia, los dos somos docentes y estamos marcados por Jorge, ¿no? Eso es lo que logran los grandes maestros, ¿no? Transformar Sin lugar a vidas. dudas. Hay una cosa bien importante también en esto que se ha señalado muy bien, ¿no? La lucha de esta mujer, que ya veo que está empezando a tener muchos comentarios, mi personaje Candelaria, es por alfabetizarse. Es central en su De vida. hecho, se lo oculta a su hijo. De hecho, se lo oculta a su hijo. Es la mancha mayor. Porque los hijos aprenden a leer. Es una lucha de vida o muerte. Lo interesante es que en la página 100, el niño entra primero de primaria como si estuviera yendo a la primera clase de Harvard, ¿verdad? Como entré yo, ¿sabes? En mi casa no había un hecho más increíblemente importante que entrar al colegio. En mi casa solo se habla de educación. Te tengo que invitar a que vengas a almorzar. Solo se habla de educación. Mi padre habla solo de la escuela rural. Mi madre luchó por la educación, ya no está. Mi hermana mayor es profesora de comunicaciones en un colegio secundario, en Jesús María. Mi segunda hermana es médico y es profesora en varias universidades, investigadora, y yo soy profesor. El marido de mi hermana trabajó en una escuela de inglés, enseñando inglés. Todos hablamos de educación. Mariana, que es mi pareja, ha hecho obras sobre educación y en algún lugar ha dicho, se lo debo a la familia de Jeremías, mi pareja, que me han calentado el corazón con historias de educación. Educación es central. Entonces, esta profesora, Mariana Montemayor, que a ti te ha gustado tanto en la novela, ella es una mujer que no ha podido ejercer su vocación, precisamente por la generación a la que pertenece. Fue mamá, tuvo 3 hijos, es una señora cusqueña, es Clorinda Mato de Turner, desde mi punto de vista, quiere ayudar a estos niños pobres de la escuela Las Aulas Celestes. Y ella les enseña a leer. Y ella le cita a Manuel en una conversación un diario de León Tolstoy, que alfabetizó a sus siervos, Tolstoy, que es, he entrado al salón y he visto la cara de mis alumnos, y al ver la luz en ellos, me ha parecido que los he salvado de un naufragio. Y mi profesora Graciela, cuando yo le preguntaba sobre esto, hay un momento, debes recordarlo, que están en un bus Sí. y los niños comienzan a leer el mundo, y ella se ha dado cuenta que ha alfabetizado a 50 niños. Y mi profesora me dijo en la vida real, porque yo la entrevisté para esta novela, le digo, ¿qué sentiste? Y ella dice, sentí que los había alumbrado a todos. Sentí que les había dado vida. Sentí que había vivido la experiencia más increíble de mi vida después de dar a luz a hijos biológicos. Bueno, cuando hubo pandemia, yo había terminado el magma de esta novela y la educación estaba en dificultades. Mi hijo estaba en una escuela en la que no había avanzado mucho a leer. Así que yo me fui a Wong con mi mascarilla, compré un coquito, lo puse en la mesa y yo le enseñé a leer a mi hijo. O sea, yo soy Marina Montemayor. Y yo he visto cómo mi hijo ha ido uniendo sílabas, palabras, oraciones, y he llegado a un momento en que él lee su primer texto y me mira. Y yo lo veo, él iluminado, y dice, en ti, entiendo lo que siente Marina. Yo he alfabetizado a una persona. A mi Le ha hijo, dado significado al a mundo. mi hijo. Claro. Sí, es un privilegio increíble. Mariana lo alumbró, yo estuve a su lado, pero yo lo alumbré al lenguaje, vamos a decirlo así, enseñándole a leer por lo menos, ¿no? Entonces, claro, esto es muy emocionante porque ese lenguaje es la educación lo que a mí me constituye, absolutamente. Esa es la parte hermosa del mandato familiar, porque lo contaba también el día de la presentación del libro, una metáfora que es para... Mi padre era un lector, cuando llega a Ayacucho, educación primaria rural, pero un lector. Y entonces un día descubre El Sexto de Arguedas y lo lee. Mi papá no sabe qué es ficción. Mi papá no sabe qué cosa es una novela. Nadie le ha hablado qué cosa es literatura. Mi papá se cree que eso es un testimonio.
y lee Arguedas, el sexto y le encanta, y luego lee otro libro de Arguedas, Los ríos profundos, y luego lee Scorza. Y él vivía en una habitación, el centro de Lima, y tenía los libros. Nunca había visto una biblioteca, mi papá, pero le encantó leer. Pasaba tiempo solo. Y se enamora de mi madre, que es empleada doméstica, que ha visto las bibliotecas. Y ella le dice a mi papá, Jeremías, los libros no se tienen así. Los señores los ponen así y se colocan de esa manera. Y se llama biblioteca. Entre los dos construyen el mueble de la biblioteca mítica de mi infancia. Porque la diferencia que yo creo que había entre mi casa y la casa de todos mis vecinos, a los que les tengo mucho cariño, por supuesto, y que Marina Montemayor le dice a Candelaria, qué bueno que lo tienen en casa, es que en mi casa había una biblioteca, pero una verdadera biblioteca. Y mis hermanas veían los libros del boom y veían la cara de Vargas Llosa y suspiraban viendo la foto de Vargas Llosa en los años 80, ¿verdad? Como suspiraban viendo a Manuel Bonilla en Viviana o en Colorina, ¿sabes? O sea, era un galán. Entonces, cuando yo era niño, y esas cosas están en el libro también, ¿no? Y mi madre veía a Belaúnde, mi madre me decía a mí, mira ese señor, habla sin papel. Y yo, niñito, ya estaría pensando, eso debe ser alguien, ¿verdad? Tengo que ser alguien. Eso no paró hasta que finalmente alguien, como Vargas Llosa, llegó a la casa de mi mamá. Cuando alguien habla de ser alguien justamente en literatura, piensa también en Vargas Llosa inevitablemente. Claro que sí. Y a ti te tocó En justamente... la novela ocurre eso también. Él ve a Vargas Llosa en los años 90 y justamente vive en Londres, en Francia, habla todo francés, inglés, y él dice en un momento, eso debe ser alguien. Ese camino no tiene fin. No terminaría sino en Estocolmo, siendo Nobel, y todo sería insatisfactorio si es que no logras eso. Por eso es que el camino de Manuel es un camino, yo creo que bastante valiente, y me atrevería a decir heroico. Pero tu relación con Vargas Llosa trasciende la mera ficción. O sea, yo recuerdo que la primera vez que te entrevisté, estabas a punto de publicar Contarlo Todo. Me acuerdo que fue meses antes. Una amiga en común de nosotros nos contacta. Te entrevisto para la revista Nexo de la Universidad de Lima. Y ella me decía, ¿no? Él habla con Vargas Llosa. Y yo recuerdo que en ese momento mis lecturas, las que alumbraban mi camino, eran todas lecturas del boom, ¿no? Ajá. Aura de Carlos Fuentes, La ciudad y los perros, 100 años de soledad, Pero Páramo. en fin, Sí. todo eso. Rayuela. Pero pienso y digo, ¿cómo fue de pronto haber convivido de cerca con Vargas Llosa, que te haya prácticamente apadrinado Contarlo Todo y que esa relación se haya convertido hasta no hace poco en una relación de amistad, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, lo inscribiría en todo lo que venimos hablando, ¿no? De la fe, ¿no? Es decir, mucha gente pone, he visto por ahí como los comentarios más vitriólicos, es como, es que él tiene la suerte de poder escribir todo el día, ¿no? Pues en el colegio público nadie me la regaló. O tampoco mi papá contactó a Vargas Llosa, oye Mario, mira, tengo un hijo. El momento que está escrito, por lo menos en un cuento y en Contarlo Todo y en Punto de Fuego, es cuando mi padre le dice a Ampuero, que tiene un hijo que estudia en la de Lima, era el mozo de Ampuero, y Ampuero le dice a mi padre que venga acá, y ese fue el primer contacto. Y luego he conocido a Ramiro Ollona, son varios en realidad, Carlos Runzitanac en una época, Ramiro Ollona, importantísimo, Peter Elmore, Lumbreras, o sea, Felipe Ortiz de Ceballos ahora últimamente. Hay como un camino de gente que me ha iluminado, que me ha acompañado y que ha creído en mí. Ahora, lo de Mario fue que yo escribo un ensayo que vincula País de Jauja, de Rivera Martínez, con Litumen los Andes, de Vargas Llosa. Las dos novelas publicadas en el año 93, las dos novelas ocurren en la Sierra Central, pero una novela narra el feliz mestizaje y la unión, Rivera Martínez, y la otra la incapacidad de entender el mundo andino y el occidental, Vargas Llosa. La vi, le puse a mi ensayo Viaje al centro de la Sierra, y analicé las dos novelas. Con ese ensayo, yo que venía de la de Lima, comunicaciones, no venía de literatura, con ese ensayo conseguí con mucho esfuerzo que 3 universidades norteamericanas me aceptaran, ¿verdad? Ese ensayo hizo que yo conociera a Edgardo. A Edgardo yo no... Y conocí a Edgardo y Edgardo leyó mis primeros cuentos. O sea, yo tenía a Jorge Eslava y a Edgardo Rivera Martínez leyéndome mis cuentos malos. ¿Ah? Jorge ha leído cuentos muy malos. Jorge me decía, quizás es la postura, ¿cómo estás durmiendo? Es increíble lo que hacía Jorge por mí. He estado en ese lugar también. Exacto. Sí, sí, sí. Y Edgardo igual. Y conozco a Edgardo y conozco a Vargas Llosa, conozco a Mario, me llama a su secretaria, conectan conmigo y dicen, Mario, leo tu ensayo.
y quiere conocerte. Yo conocí a Vargas Llosa, yo tenía 26 años y estoy 40 minutos con Mario sin poder llegar a su nivel de lecturas, no había leído nada yo. Y él se da cuenta que yo era un ignorante absoluto, que había leído apenas 15 libros, pero que había hecho un ensayo forzado. Y me dice una frase genial, muchas frases geniales, pero la primera que me dijo fue, eres un lector aprovechado, ¿ah? Que como no has leído mucho. Y entonces yo me voy a Estados Unidos y luego lo entrevisto con Alonso Rabí y le digo, yo soy el chico. Y me dice, ¿cómo te fue como scholar? Le digo, es que quiero ser escritor, estoy publicando Punto de Fuga en Alfaguara. Y me dice, no lo puedo creer, un primer libro en Alfaguara, sí. Y yo publico Alfaguara y se lo hago llegar, un gesto de atrevimiento, y recibo una carta de su asistente, Jeremías, te felicito, un PDF. Y es la carta de Mario en donde habla de Punto de Fuga. Y ahí es donde yo le pido una audiencia, porque estaba escribiendo a contarlo todo. Y le digo, estoy escribiendo una novela que no termina, voy 200 páginas. Y él se ilusiona, esas cosas lo emocionaban. ¿Cómo así? Y Esto ya después de que había sido Nobel, o antes. Esto es en el año... Sí, esto es antes de ser Nobel, 2007. 2007-2008. Claro. Y luego él es Nobel, yo escribo algunos textos, me informan que los ha leído muy emocionado, me manda un señor del Celta, viene a Lima, yo empiezo a salir con Mariana. Mariana conocía a su hija, Morgana, y entonces vuelvo a ver a Mario. Y Mario me dice, me han dicho que estás escribiendo una novela y la estás terminando. Porque esas son las cosas que hizo Vargas Llosa por mí. Cuando Vargas Llosa lee Punto de Fuga y yo me reúno con él, me dice, tú eres un novelista. Tú eres un... Tus cuentos están bien, pero tú eres un novelista, lo sabes. Sí, creo que sí. Estoy diciendo este libro. Hay algo que me quedó muy marcado de lo que me contaste en aquella primera entrevista. Han pasado más de 10 años. Ajá. Qué rápido. Me dijiste que Vargas Llosa me dice, ¿y qué estás escribiendo? Sí, y tú le dijiste, columnas. Con columnas no se llega a ser escritor. Sí, exactamente, sí. Eso fue lo que te dije. Cuando hemos hablado tú y yo, él ya había sido Nobel. Eso fue en un restaurante en el que estamos Abelardo Kendo, Alonso Cueto, él y yo. Estamos cenando, porque hay que decirlo, yo no fui amigo personal de Mario. Yo fui un mentoreado de él. Alonso Cueto es su amigo realmente. Entonces, ese verano ellos se veían, pero a un almuerzo me invitan en Rafael. Fue una experiencia extraordinaria, porque yo me pedí un pisco sour, Mario no llegaba, y de pronto estoy tomándomelo en la barra, y de pronto acaba de ser Nobel, y de pronto un silencio sepulcral. Y es porque acaba de entrar, ¿no? A Saramago lo hubieran aplaudido en Portugal, pero a Mario no, fue un silencio. En todo el restaurante. En todo el restaurante, porque había entrado el Nobel. Tenía 4 meses de Nobel. Y entonces él se acerca y me dice, oye, he leído tus columnas, nos sentamos y estamos hablando, y de pronto me dice la pregunta que él tenía que hacerte siempre, ¿y en qué estás? Y yo escribo columnas, en ese momento escribí en Somos. Y me dice, escribir columnas no es literatura. Es como jalada de orejas, ¿no? Pero luego cuando él lee el manuscrito me dice hasta... ¿En silencio toda la noche o automáticamente? O sea, esto es como alguna vez, pues, ¿no? Roberto Mosquera me cuenta, ¿no? Yo jugaba con Cueto, con Cubillas, con Velázquez. Claro. Y claro, en algún momento se inspiran y es taco de Cubillas, pared de Cueto, sombrero de Velázquez, me la dan a mí, la mando afuera. Y es como que volteo, trágame tierra. Bueno, o sea, ahí hay una cosa... Que Vargas Llosa te diga, con columnas no se hace literatura. Es que ahí hay una cosa doble interesantísima, ¿no? Justamente es la versión más sana del mandato de mi madre, ¿no? Que tiene por un lado un mandato rígido de sé alguien, lógralo, a un costo psíquico brutal, pero a la vez confío en ti, ¿no? Mario generaba eso también siempre en mí. Era, ¿estás o no estás escribiendo? ¿No? Voy a verlo. ¿Qué le voy a decir? Y 2, yo creo que tú puedes. Entonces, cuando él lee la novela, y me acuerdo que en Madrid yo lo vi antes de conocer a Carmen Balcells, yo en un momento le pregunto, tengo dudas sobre el siguiente libro. Y me dice, no deberías tenerlas. Si has escrito esto, se refiere a contarlo todo, puedes seguir lo que quieras, ¿no? A que no lo creas, algo está allí, ¿sabes? Prendiendo. Entonces yo creo que ahí, cuando uno... Vamos a tu primera pregunta. ¿Cómo escribes 10 años un libro? Seguro tengo voces dentro que me dicen, Jorge, Mario, Graciela, mi mamá, puedes hacerlo, ¿sabes? O sea, creo que los maestros lo que hacen es instalar en ti una semilla de luz que te hace creerte capaz, ¿no? ¿Crees que por eso es que muchos peruanos necesitamos, de cierto modo, cierto paternalismo, maternalismo
para poder hacer determinadas cosas, ¿no? Necesitamos cuidado y fe, ¿no? Ser cobijados de alguna Necesitamos que manera. nuestros padres hayan creado narrativas sobre nosotros y expectativas sobre nosotros. Es mejor haberlas tenido que no tenerlas. Luego hay que desmontarlas, como Naipaul, como Kureishi, como Roth, los escritores del deber, como Cercas, los escritores que yo adoro y que son los del deber, pues son son mi línea constitutiva. Pero es mejor tener esa narrativa, no tenerla. Ahora, sin tenerla también eres escritor, sin tenerla es Rulfo. ¿Balcells también te cobijó? Uf, Balcells está... Curioso, ¿no? Porque yo dedico esta novela, yo pedí una doble dedicatoria y mis editores me la pudieron dar, ¿no? Este libro está dedicado a dos madres, para empezar, mi mamá y Mariana, que es la madre de mis hijos, Maura Cárdenas y Mariana Altaus. Y en la segunda dedicatoria están dedicados mi profesora, Graciela Monteagudos, que me enseñó a leer, mi suegra, que es psicoanalista, yo estoy en un asunto psicoanalítico hace mucho tiempo y que ha sido importantísima en estos años para que yo escriba y un apoyo incondicional. Y Carmen Balcells. Carmen ha sido... Yo voy a escribir sobre Carmen, no tengo la menor duda. Yo puedo imitar a Carmen muy bien. Puedo imitar a Mario, a Carmen, puedo imitar conversaciones. Soy un imitador. Pero Carmen me dijo grandes cosas, ¿no? Así como Mario me dijo, tú eres novelista. Así como Mario me dijo, tú eres un escritor de la inmersión, no del lenguaje. Tu lector tiene que entrar hasta olvidarse que lee. Tu escritor tiene que estar dentro de tu universo. Esa es tu línea de escritura. Son cosas extraordinarias. Y me explicó cómo enfrentar a las reseñas, cómo enfrentar a los haters, lo mismo que Carmen. Carmen me dijo hasta con quién me tenía que quedar. Carmen me dijo, te quedas con esa mujer con la que estás. Este es tu amigo y este no. Era medio bruja, Carmen. Y Carmen es quien me dice en un momento, por ejemplo, nadie llora como tú. Carmen se averigua que Gamboa significa por lo alto. Carmen era medio... Y me dice, Jeremías Gamboa significa hombre que llora por todo lo alto. Eso eres tu hijo, porque ella hablaba así. Me quedé horas con Carmen. Y Carmen me tomó en las manos un día y me dijo, cuéntame todas las novelas que empiezas a escribir, porque yo no las voy a poder leer, porque yo me voy a morir pronto, dijo. Y yo empiezo a contarle esta novela y otras novelas, y Carmen lloraba. Entonces, claro, si tienes una persona así, que cree en ti, ¿cómo no vas a estar 10 años escribiendo? ¿No? Y estás llorando la que publicó a García Márquez, la que publicó a Cortázar, la que publicó a Fuentes. Ella era una manipuladora también. O sea, tú sientes que vendía su humo con eso Ah, también. ella también era manipuladora. Ella también actuó un personaje. Alguna vez Samantha Schweblin también me contaba, porque Carmen también la trabajó, la llevó a ella hasta que cambió de agencia y también le leyó las cartas y toda esta cosa y hacía todo. Carmen Balcells leía las cartas. Ella te mandaba a hacer una carta astral. Ya. Y te decía más o menos tu futuro y qué cosas tenías que hacer y tal. Y ella, recuerdo que yo creo que me manipulaba porque me decía grandes consejos sobre la vida. Por ejemplo, ella me dice un día, me cuenta una historia, me dice que Gabo había vendido no sé qué libro, no sé cuántos millones, y que viene y le dice, Carmen, quiero comprarme un avión. Y Carmen le dice, tú eres un tonto, le dice. ¿Cómo te vas a comprar un avión? Un avión lo puede comprar tal, tus amigos ricos, pero tú no. Y que García Márquez le dice, entonces, ¿qué me queda hacer, Carmen? Un pobre con plata. Y Carmen me dice, si te ocurriese a ti eso, que no me ha ocurrido, si la literatura te llena los bolsillos, nunca olvides, hijo, que lo que tienes que ser siempre es un pobre con plata, ¿verdad? No te envanezcas, ¿no? Y me decía cosas como, no seas como este escritor, no seas como este otro, no cometas este error, ¿no? Y decía cosas que yo creo que eran manipulación. Decía, y yo le dije en ese momento a Gabo que estaba sentado donde tú estás sentado. Entonces tú estás así como... Jugaba al mito, Carmen. Era seductora, era brillante, era genial. Pero vamos, o sea, a esta capacidad de arropar que tenía, ¿no? Ella tenía una capacidad de arropar increíble. Porque claro, o sea, junta a 4 genios de la literatura latinoamericana y junto a más. O sea, solamente que los nombres que saltan a la palestra son los de siempre. Pero esta capacidad que tenía de convencerte de que eras un escritor y que tenías en esto el talento necesario como para poder hacer de esto tu oficio de supervivencia. Hay una cosa que es importante decirla, ¿no? Que la comentábamos antes de la entrevista, ¿no? El mundo se puede explicar por la figura paterna, sin duda, y en el Perú hay grandísimas novelas en donde la figura paterna es central, ¿no? En Vargas Llosa ni qué decir, y muchos escritores posteriores a Vargas Llosa, que podría enumerarlos,
Y también en lo que hacen los hombres en el mundo, ¿verdad? Lo que hacen los hombres con la tierra, en alegría, lo que hacen los hombres con el latifundio, en Arguedas, lo que hacen los hombres con el poder y la corrupción, en Conversión en la Catedral, en Vargas Llosa, lo que hacen los hombres con la depredación, la violencia, la violación en Gutiérrez, ¿no? En mi novela yo tengo la impresión, por todo lo que estamos hablando, que es el cuidado femenino el que ha tomado el mundo. Desde la dedicatoria, en donde están las dos madres que he conocido y estas tres otras madres simbólicas, hay un tejido de mujeres que podrían complementar la visión de estos escritores, o por lo menos en mi fantasía mientras escribía era así. Y creo que ese principio cuidador es un principio femenino, pero que muchos hombres articulan, como Jorge, como Peter Elmore, como Ramiro Llona. O sea, yo pienso en el psicoanálisis por Ramiro Llona. Yo pienso en Nueva York por Ramiro Llona. Peter Elmore es la única vez que lo he visto con lágrimas en los ojos o con los ojos empañados, ha sido cuando yo le cuento a Peter en Boulder, sin saber que iba a escribir una novela sobre eso, que mi madre había aprendido velas por mí y las había leído. Y me había dicho, la vela ha dicho esto, la vela ha dicho lo otro, porque prendía velas a la Virgen de su pueblo, que es la Virgen es la Virgen, la mamá Chasunta se llama en su pueblo. Pero en tanto prendía candiles por mí, Candelaria era un buen nombre. Es decir, es un principio femenino. La literatura tiene dos grandes principios, tengo la impresión yo. Hay un principio que es destructor, territorial, de poder, que es masculino en general. Lo que no significa que haya mujeres ¿no? que lo encarnen, ¿verdad? Eso es Cormac McCarthy, eso es Bolaño, ¿verdad? Eso es toda la literatura policial criminal. Pero hay otro principio que rige buena parte de la obra de Toni Morrison y sobre todo Proust, Cercas, Rivera Martínez, ¿no? Que es un principio que Toni Morrison tiene una palabra hermosa para nombrarlo, la mutualidad. Y ese principio es el cobijo, el cuidado, el cariño, el arropamiento, la chompa que tiene el personaje femenino aquí, que también puede explicar el mundo. No anula el otro, lo complementa. La literatura y la novela peruana es un largo lugar de conversación sobre el país. Yo he querido aportar mi lugar desde la visión de las mujeres. Y siento que los profesores que aparecen en esta novela, el del coro, por ejemplo, que mueve las manos mientras ellos, tiene algo femenino, que es un principio también de cuidado y de cariño. Y por eso está Carmen, por eso está mi suegra, por eso está mi profesora, por eso está mi madre y la madre de mis hijos. Pues es una novela que ha puesto el énfasis en ese principio iluminador de cuidado, de protección, esa chompa que tiene la mujer en la carátula, ¿verdad? Que uno se puede poner o no, ¿verdad? Y que usualmente son las madres quienes te dicen, ¿no? Ponte la chompa que hace frío. Son las que sostienen el mundo. A mí me pasó algo muy interesante con la chompa, ¿no? Mi madre tejía chompas sin parar, con unas trenzas, unos dibujos, amorosísimas chompas. Y de pronto yo sentí vergüenza de tener una chompa así, porque mis amigos tenían la chompa típica. Yo tenía una chompa súper fuerte que mi mamá me había hecho, ploma. Mi mamá me decía, pero si mira, la chompa es ploma, póntela, hace frío. Y en la secundaria yo le pido a mi mamá, idiota yo como todos los adolescentes, mami, y con razón, era un roche tener esa chompa, mi mamá me compra la chompa Polistel, la típica cualquiera, ¿no? Con una chompa tejida por mi madre yo viajo a Estados Unidos. Con una chompa tejida por mi madre yo tengo mi primera mancha en Estados Unidos cuando no sé que black coffee es café sin azúcar y se me cae sobre la chompa y se mancha mi chompa. Pero era con la chompa de mi mamá. Yo usé chompas de mi mamá hasta los 32 años. Y luego descubro, cuando voy al análisis y llevo toda la parte oscura de mi vida, mi escuela pública, el dolor, los baños infectados, no podía ver el piso de los baños de mi escuela pública, los premilitares nos maltrataban, nos ponían las botas encima de las espaldas y todo esto, me doy cuenta que la chompa que mi mamá tejía era extraordinario, que yo tenía algo que no tenían los otros niños. Y hace poco he recordado algo que no he podido poner en mi novela, pero acabo de descubrirlo. Cuando yo llevaba educación física en primera y segunda de primaria, todos los niños iban con unos polos lamentables que tenían unas antorchas y decían educación física. Se caía la antorcha, se caía una letra. Mi mamá no, mi mamá compraba unos polos de algodón blanco, porque eso era más calentito. A mí me avergonzaba no tener antorcha. Sin embargo, con los años he descubierto que lo que me sostuvo fue un polo de algodón caliente, una chompa que mi mamá me tejía. Curiosamente, hace unos años, un columnista cuyo nombre no diré, escribió una columna ante el éxito de contarlo todo, burlándose de mi chompa. Porque en el comercio, a mí me decían Paco Yunque,
cuando yo trabajaba en Somos, me decían Paco Yunque, porque ellos hablaban de cosas que yo no había vivido y decían, en cambio yo, ya volviste con el Paco Yunquismo, ¿no? Y esta persona escribió una columna en la que se burlaba de mi chompa, ¿verdad? Que yo siempre echaba chompas vestidas por no, por mi madre. Y ahora he hecho una novela entera a partir de esa chompa, que me pongo con enorme orgullo, por supuesto, ¿no? Te has puesto una chompa que te blinda emocionalmente y también físicamente, ¿no? Del frío y demás, pero hay algo que no puede blindarte del todo, ¿no? Me imagino que es el haber entrado a un circuito enteramente elitista, como el de la literatura peruana, y haberte enfrentado de pronto a miradas, resquemores y recelos propios de la profesión. ¿Alguna vez alguien dentro del circuito te sacó en cara tus orígenes humildes? He recibido algún tipo de violencia, pero verbal, no directa, no a mí. Sí, he leído, son cosas muy pequeñas, ¿no? Súper subalternas, pero sí gente que se burla de que leo, no he leído tal o cual o no llego a un nivel intelectual, ¿no? Una especie, no es racismo, pero es un intelectualismo, ¿sabes? Lo he recibido. Eh, pero también jalones de orejas muy buenos. Yo me acuerdo que le di a mi tío Víctor, hermano de mi padre, mi primera novela, Contarlo Todo, y la leyó y me dijo, está muy bien, sobrino, pero ¿por qué no hablas de Ayacucho? O sea, no estaba mal, estuvo bien. Entonces sí he recibido, a veces han sido buenas críticas, ¿no? Pero en general lo que hay es un ruido subalterno, totalmente descontrolado. Haters, pues, esos son como un murmullo, ¿sabes? Eh, pero en general eh, he tenido muchísima suerte, de una manera es suerte, el privilegio, la fortuna de tener estas luces conmigo, ¿no? De tener estas luces conmigo, ¿no? Me decías, por ejemplo, que Balcells en algún momento te decía, esto va a ser así, 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 Ujú, y el hate va a venir por este lado, por ujú, este lado y por este lado. ujú, ¿Te has atrevido, ya a la luz de los años que ujú, Carmen no está en ujú. este plano, a traicionar o a contradecir alguno de los principios que te enseñó? Uno, pero con muchos matices. Carmen me recomendó algo maravilloso, ¿no? Me dijo, nunca te alejes de la universidad. Nunca te alejes de la universidad. Y yo me he alejado de la universidad, pero para dictar mis propios talleres, ¿no? Alguna vez yo llevé esto a las sesiones con mi analista también. Es en una correspondencia entre Paul Auster y Coetzee. Los dos hablan sobre el envanecimiento del escritor. Y los dos se colocan en el lugar en el que se tiene que colocar. Es Coetzee el que le dice, yo, Paul, saco la basura todas las tardes. Mientras saque la basura, todo está bien, porque eso me conecta con el hombre normal, lo simple que soy. Y Paul Auster le cuenta que siempre va a ver el béisbol al bar de la esquina, ¿verdad? Y que habla con gente que no es lectora sobre los triunfos o no de los Giants, en fin, el equipo que le guste a él, ¿no? Los dos son personas que no han querido perder la conexión con, ¿no? Yo creo que Carmen cuando me decía no dejes la universidad se refería a eso. Ella hizo una lectura muy brillante de contarlo todo, que es una novela en donde hay una relación de amor poderosa entre un chico pobre y una chica de clase alta. Pero Carmen decía, ¿sabes por qué es verosímil esa relación y que estos dos se enamoren? Porque la universidad los iguala. Y esa plataforma de igualdad le permite al chico, ¿no? Enamorarla y seducirla, ¿no? Y que se amen y qué sé yo. Porque el problema no es la sociedad. Acá ocurre lo mismo con un personaje llamado Mónica, ¿no? Ellos incluso fantasean viajar a un campus norteamericano donde la locura colonial no exista, ¿no? En ese sentido, creo que es el único matiz que he hecho de las cosas que me ha dicho. He sido muy obediente y muy buen alumno con ella, con Mario y con otras personas. Mario me explicó que él tenía un baúl en donde ponía toda la crítica mala, ¿no? La ponía en un baúl y se sentaba sobre ese baúl, en una forma de... Pero te diría que el hate es, ya lo sé con los años, ¿no? Es la señal de que estás yendo por el buen lugar, ¿no? Sin hate mm, significa que no... Vi una cosa de Charlie García, una broma que hace sobre un gurú. Gurú, ¿dónde está el éxito? Está en esa dirección. Y uno va y lo apalean, entonces regresa. Gurú, está en ese lugar. Vuelve y lo apalean. Gurú, ¿no es para allá? Sí, tienes que atravesar los palos. Tienes que atravesar los palos. De las piñas 2 cuadras a la derecha, le dijo. Murakami decía en un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Dice, cualquiera, en un sentido no es fácil tampoco, se puede meter al ring de box, ¿no?
lo que hace un escritor es quedarse en él, a recibir todo lo que tiene que recibir. Murakami es probablemente el escritor con más hate del mundo, ¿no? Entonces, molesta, pero a la vez es una gran señal, ¿no? Es una gran señal tener ese odio alrededor. Y creo que en ese sentido sí, no he traicionado todo lo que me han recomendado. ¿Y Vargas Llosa sintió como una traición este distanciamiento que tuvieron en algún momento? ¿Cuál distanciamiento? O sea, posteriormente cuando él salió a hablar en elecciones y tú te pronunciaste en No, contra yo no me pronuncié en de él. contra de él. No, no. Lo que pasó fue un momento con un tema sobre la Bienal, que Mm. tiene su nombre, había habido una carta, lo firmaron un grupo de escritores, que dicho sea de paso, yo no firmé esa carta, escritores que luego han sido invitados por la Bienal, muchos años después, ¿no? Todos ellos, ¿no? Y yo hice un post y parece que alguien se lo hizo llegar, ¿no? Alguien malhadado y subalterno, hay que decirlo. Y eso lo hirió mucho a él, ¿no? Le hirió mucho a él eso y un post también de Mariana y simplemente se cortó ese vínculo. No nos peleamos, ni mucho menos. Primero, yo no me podría pelear con él porque yo no estoy a su altura. Para que Mario se pelee con alguien tiene que ser Ángel Rama, pues, o sea, ¿no? ¿Yo quién soy, no? Simplemente se cortó, fue una pena. Coincidió con que luego él hiciera su vida en España porque cambió de pareja en un momento y esa comunicación se Pero no cortó. tuviste un intento después de decir, oye, mira, esto ha sido un malentendido, ¿por qué no nos sentamos a conversar? Tendría que haber hecho las gestiones con él vivía en España, yo estaba escribiendo, no se dio, ¿no? O sea, el conflicto en sí mismo, si es que se puede llamar conflicto, fue por justamente presencia femenina en la Bienal. Sí, sí, hubo una carta que criticó la falta de presencia femenina en la Bienal. Yo compartí, ni siquiera la carta, compartí la noticia del país en un post que tendría que recuperar en el que yo decía que estaba seguro que la Bienal iba a tomar nota de eso, ¿no? Pero ya sabes, ¿no? Yo entiendo que Mario tenía una susceptibilidad muy grande por toda la cantidad de tradiciones que ha recibido, que había recibido en su vida, ¿no? Y entonces en ese momento me parece que sobrereaccionó, ¿no? Le dolió mucho. eh, y en ese momento además no estaba tan conectado con las personas en el Perú, estaba más en una relación en ese momento con Isabel Preisler, ¿no? Y eso fue todo, te diría, ¿no? Después no hubo ninguna otra comunicación. Este, pero bueno, ha estado siempre presente, ¿no? Es decir, em, yo recuerdo que él mismo comentaba en un texto sobre Cortázar que cuando escribe La ciudad de los perros tenía a Cortázar mirando lo que escribía, ¿no? Yo creo que muchas cosas que ha escrito, por supuesto, han estado informadas por él, por su trabajo, por todo eso, ¿no? Sobre todo por lo que me mencionas, ¿no? Él te dijo que eras un escritor de inmersión. Por ejemplo, por ejemplo, porque además lo que él hizo fue sobre reaccionar desde mi punto de vista a un post, ¿no? Pero imagínate todo lo otro que hizo, ¿no? Entonces, habría que ser muy ingrato realmente ¿no? Para empezar, yo conocí a Carmen y soy representado por la agencia Balcells hasta ahora gracias a él, ¿no? Me dijo cosas tan importantes a nivel literario sobre qué tipo de escritor podría ser yo, siendo yo un escritor que esté en otra orilla frente a él, ¿sabes? Yo estoy más cerca de Bryce, me di cuenta, por Bruce y Rivera Martínez que él. Hay mucho más mundo femenino en mi trabajo que en el de él, ¿no? O sea, pero hay una ambición que por supuesto eh, prendió en mí leyéndolo, ¿no? O sea, los años de la universidad son los años de leer Vargas Llosa, ¿no? Bueno, en los últimos años él estuvo aquí en Lima. ¿Te hubiese gustado haber retomado el contacto con él y de pronto despedirte? Yo No sabía sé. que él ya había venido ya con, ¿no? Tenía ya una enfermedad, ¿no? Entonces no me pareció a mí, sí, Optaste no, por la prudencia. sí, pero no hubo un problema cuando él adhiere Keiko y todo ese asunto, tal, yo me mantuve, no sé si con otras personas tuvo ese problema, este, pero no ocurrió, eh, sí, No no tuvo la ocurrió. oportunidad de leerla.
no tuvo la oportunidad de leerla, sí, no tuvo la oportunidad de leerla, porque recién la he tenido hace un par de meses, él ha fallecido justo cuando yo estoy haciendo las correcciones del libro, las correcciones finales, pero me parece que él ya no estaba en condiciones de leer, creo yo, tengo la impresión, ¿no? Si hubiera terminado la novela 2 años antes, por ejemplo, y a pesar de la distancia, quizá la novela, mira tú, quizá la novela hubiera sido un motivo para ver si había una posibilidad de proximidad, ¿no? Pero no tuve la novela, ¿no? A mí me da mucha pena esa lectura perdida, me da mucha pena la lectura de Carmen y me da mucha pena la lectura de mi primer gran editor, digamos, que es Claudio López Lamadrid, ¿no? Que fue el que validó contarlo todo, el que me acompañó en los primeros años, el que me arengó para seguir escribiendo. También cómo se escribe una novela a 10 años. Claro. Una novela se escribe cuando tus editores creen en ti, pensando en creer, ¿no? Entonces, Claudio López a mí me decía, dale con todo. Claudio, son 400, 500, sigue. Y Jerónimo Pimentel en los últimos años, que ha sido es mi amigo y es mi editor, me dijo lo mismo, ¿no? Es decir, necesitas también gente que crea que tú puedes trabajar una cantidad de páginas también para que eso se dé, ¿no? Una novela de 900 páginas es, creo que, la promesa de hacer una profundidad en la conversación misma, ¿no? Y esta ha sido, creo yo, que una de las entrevistas más largas en la Bueno, historia pues del buen librero. se requiere algo así como una novela de 900, porque hay algo que tienen las novelas grandes, ¿no? Mario tenía una frase que a mí me marcó, que era la gran novela grande, ¿no? Que es la inmersión, precisamente, hablando de la inmersión. El personaje, por lo que estoy leyendo, el personaje de la madre, que está probablemente en la carátula, parece que está generando una especie de fiebre maravillosa que agradezco muchísimo. Pero para llegar a ella, tienes que atravesar una cantidad de experiencias escritas por el hijo que hacen que esa luz al final relumbre, ¿verdad? Yo lo descubrí leyendo una novela de George Eliot que se llama Middlemarch. Es una novela casi de amor en parte, y dos personajes se besan en la página 800. En las novelas de Jane Austen se besan en la página 300, y es una emoción. Pero en Middlemarch, el beso ocurre tan lejos que cuando se besan, Gianfranco, el mundo se cae a pedazos, porque has estado 900 páginas esperando el beso. Entonces, la experiencia de las 900, las 1000, es una experiencia también de la memoria que tienes de la propia lectura en el tiempo. ¿Dónde leí Guerra y Paz? ¿Dónde leí La violencia del tiempo? ¿Dónde leí? Es algo que no es superior a la novela breve, a la novela, es simplemente distinto, regular, ¿verdad? Como la vida misma, con tiempos muertos, con páginas que sobran, pero que lo importante a la cara de una novela gigante, una novela grande, es con qué pozo te quedas con ese, con qué pozo, o con Z también, con qué pozo te quedas, ¿no? Entonces creo que la novela, al dar una imagen de toda la sociedad peruana, desde las clases muy altas, aquí, o sea, una persona que tiene Wilfredo Lam y Roberto Mata en su casa, hasta un hato a 5.000 metros de altura en Ayacucho, ¿verdad? Una novela que corta transversalmente la sociedad, genera una inmersión tal que pide la conversación. Y entonces, claro, yo también mientras conversamos me preguntaba, esto está tomando mucho tiempo, pero veo que es la novela la que genera Sí, la necesidad de la conversación. y hemos Porque atravesado una serie de capas que han ido también irregularmente así es. juntándose para nada, simplemente decirte que me ha gustado sobre todo el abordaje que le das a la educación, la visión que le das a la educación, porque yo como educador sobre todo he podido percibir muchas de las cosas que se mencionan aquí y es el llamado a todas las personas para que puedan leer El principio del mundo de Jeremías Gamboa. Muchas gracias Gracias a ti por por la haber invitación y venido. por la larga conversación. Ha apagado todas las conversaciones que no tuvimos estos años. Ha sido un silencio prolongado, el silencio se hará a partir de este momento, sin que, por supuesto, olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y, por supuesto, vernos la próxima semana. La próxima semana una entrevista mucho más corta, se lo prometo. Chau, chau.